cálido viento frío de Escocia. Capítulo 8. Abriendo brechas. Y ella no podía esperar a quitarse de encima la maraña de sentimientos que no llegaba a comprender. Candy sabía que en esos momentos no estaba pensando como una persona razonable. El largo e interminable viaje la había agotado tanto que su mente se había convertido en puré. Admitía que había reaccionado de manera excesiva ante las duras palabras de Terry. Parecía que no podía encontrarle sentido a nada, porque esos sentimientos siempre se ponían en el medio. Suponía que todavía estaba sintiendo el aguijón del rechazo. «Candy, ven a conocer a Angus», llamó Patrick. Todos se volvieron para mirarla. Candy corrió hasta situarse de pie frente a su anfitrión. Hizo una rápida reverencia y sonrió forzadamente. Era una empresa bastante difícil porque Angus la estaba mirando con rudeza, como si Candy acabara de convertirse en un demonio o algo peor. La expresión del rostro de Angus no dejaba ninguna duda con respecto a lo que estaba pensando. Aparentemente estaba consternado ante la mera existencia de Candy. Dios, se sentía agotada física y mentalmente, y en verdad, en esos momentos no tenía la fortaleza necesaria como para soportar esa tontería. Dejó escapar un pequeño suspiro. «Que tengáis buenas noches, señor», dijo ella a continuación. «Es inglesa». Angus rugió esa declaración de hechos con tanta fuerza que se le marcaron las venas de la frente. Candy había hablado en un gaélico perfecto, pero no había podido ocultar su acento inglés. Por supuesto, las ropas eran otra evidencia sobre su origen. Aunque la joven comprendía muy bien la vergonzosa desconfianza que existía entre escoceses e ingleses, la hostilidad de Angus era tan irrazonable y tan llena de odio que la atemorizó. Instintivamente dio un paso atrás en un intento de protegerse a sí misma de la ira de Angus. Chocó contra Terry. Intentó ponerse a un lado, pero él abortó esa intención cuando le colocó las manos sobre los hombros. La aferró con fuerza y la atrajo hacia atrás, hasta que la espalda de Candy quedó apoyada por completo contra el fuerte pecho de él. Terry no dijo nada durante un interminable minuto. Patrick se adelantó hasta situarse junto al jefe. Luego Alexander se acercó hasta quedar de pie en el lado opuesto. Brad fue el último en moverse. Miró con fijeza a Terry esperando su permiso, y cuando finalmente el jefe apartó la mirada de Angus y se volvió para hacer un gesto de asentimiento con la cabeza, Brad caminó hasta quedar de pie directamente de espaldas a Candy y de frente a Angus. Ella estaba literalmente aplastada entre los dos soldados. Intentó escuadriñar por detrás de la espalda de Bradford, pero Terry la sostuvo con tanta intensidad que no se pudo mover en absoluto. «Ya nos hemos dado cuenta de que es inglesa, Angus», dijo Brad en voz baja y sin embargo impresionante. «Ahora me gustaría que tú te dieras cuenta de que Lady Candy está bajo nuestra protección. La llevamos a casa con nosotros». El hombre mayor pareció sacudirse a sí mismo el estupor. Sí, por supuesto», tartamudeó en voz alta. «Ha sido solo la sorpresa. Ya sabéis, oír su voz y todo eso». A Angus no le gustó la mirada en los ojos del jefe Granchester. Resolvió que sería mejor paliar esa violación de modales lo más rápido posible. Dio un paso a la izquierda para poder mirar directamente a la inglesa al presentarle sus disculpas. Bradford se movió con él y eficazmente le bloqueó el intento. «¿Somos todos bienvenidos aquí?», preguntó con voz firme.
Por supuesto que sí, replicó Angus. Entrelazaba los dedos en su cabello canoso, en un gesto nervioso, y deseaba fervientemente que el jefe no notara cómo le temblaba la mano. Realmente creía haber arruinado la bienvenida. Lo último que deseaba era ofender a un hombre tan poderoso y despiadado. Y si había ofendido a Terry, sabía que probablemente sería lo último que haría en este mundo. Angus reprimió casi el abrumador impulso de hacerse la señal de la cruz. No pudo sostener durante mucho tiempo la dura y fija mirada de Terry y concentró toda su atención en Bradford. Se aclaró la garganta. Desde que vuestro hermano Paul se casó con mi única hija, tú, tus hermanos y cada uno de los miembros del clan Granchester sois bienvenidos aquí, dijo. La mujer del jefe Granchester también, por supuesto. Luego giró a medias y gritó a su esposa: Frida, pon la cena sobre la mesa para nuestros invitados. Candy se había preguntado por qué Terry se había mantenido en silencio, pero cuando Angus mencionó que el hermano de Brad, Patrick y Alexander, estaba casado con su hija, entendió por qué Terry le había encargado a Brad la tarea de aclarar aquella incómoda situación. Angus hizo una señal a todos para que entraran. Candy extendió la mano y agarró la parte posterior del tartán de Bradford. Este se volvió de inmediato. «Gracias por defenderme», susurró ella. «No necesitas darme las gracias, Candy». Su voz era hosca debido a la turbación. Sí, debo hacerlo», afirmó ella. «Brad, por favor, ¿quieres explicarle a tu pariente que no soy la mujer de Terry? Parece haberlo interpretado mal». Brad la miró fijamente durante unos largos instantes sin decir una palabra. Luego alzó la vista para echar un rápido vistazo a Terry. ¿Por qué vacilaba tanto y se mantenía en silencio? «Solo te estoy pidiendo que corrijas el malentendido», dijo ella. «No». «¿No?», preguntó. «¿Por qué no, en el nombre del cielo?» En realidad, Bradford no sonrió, pero las comisuras de los ojos se le arrugaron al unísono, en lo que Candy decidió que era un gesto de regocijo. «Porque sí eres la mujer de Terry», dijo Brad, arrastrando las palabras. Candy negó con la cabeza. «¿De dónde has sacado esa idea tan ridícula? Solo soy su huésped». Dejó a un lado las explicaciones cuando Bradford se volvió y entró a la cabaña. Observó cómo se alejaba el muy obstinado sin haber sacado a Angus de su error. Patrick y Alexander le siguieron. Ellos sonreían ampliamente. Candy permaneció donde estaba. Por fin, Terry la soltó y la dio un pequeño empujón. Ella no se movió. Terry se apartó para quedar de pie a su lado. Tenía la cabeza inclinada hacia abajo, hacia la de Candy. «¿Ya puedes entrar?» «¿Por qué no dijiste nada cuando Angus me llamó tu mujer?» Terry se encogió de hombros. «No sentí deseos de hacerlo». Por supuesto, no estaba diciéndole la verdad. Angus se había equivocado. Candy no era su mujer, pero escucharlo le había agradado demasiado para poner objeciones. «Señor, estaba cansado de tener pensamientos tan tontos». «Entra», le ordenó de nuevo Terry, con voz un poco más áspera de lo que hubiese querido. Candy movió la cabeza en un gesto negativo y bajó la mirada al suelo. «¿Qué pasa?», quiso saber Terry. Lo obligó a levantar la cabeza, poniendo el reverso de la mano bajo su mentón. «No quiero entrar». El tono de su voz había sonado francamente lastimero. Terry trató de no sonreír. «¿Y por qué no?», preguntó. Candy se encogió de hombros. Terry le apretó suavemente la mandíbula. Ella sabía que no la iba a dejar tranquila hasta que no le diera una respuesta adecuada. «Sencillamente, no quiero estar donde no me quieren», susurró. Terry sonrió con cariño. De pronto Candy sintió deseos de llorar. Los ojos ya se la estaban empañando. «Oh,
Estoy completamente exhausta esta noche, se excusó. Pero esa no es la razón por la que deseas quedarte aquí fuera, ¿no es así? Te lo acabo de explicar. Me han humillado, dijo impulsivamente. Sé que no debería tomar el disgusto de Angus como algo personal. Todos los Highlanders odian a los ingleses y la mayoría de los ingleses odia a los escoceses, incluso a los de la frontera. Y yo odio todo ese odio. Es pura ignorancia, Terry. Terry asintió para demostrar su conformidad. Parte de la cólera abandonó a Candy. Resultaba difícil seguir sintiéndose ultrajada cuando Terry no estaba discutiendo con ella. ¿Te ha atemorizado? Pues su ira sí, admitió. Fue muy irrazonable. Oh, estoy reaccionando en exceso otra vez. ¡Ay, por Dios! Estoy demasiado agotada para saberlo. Estaba exhausta. Terry no había prestado la suficiente atención, o seguramente habría notado antes las oscuras manchas debajo de los ojos de Candy. Le había tomado la mano cuando ella admitió que se había sentido humillada, y todavía no se la había soltado. Sí, Candy parecía cansada, y también derrotada, y absolutamente hermosa para Terry. De pronto la joven enderezó los hombros en un gesto de fortaleza. Debes entrar, Terry. No tengo inconveniente en esperar aquí. Terry la sonrió mientras apartaba la mano de ella. Pero yo voy a sentirme mejor si entras conmigo, anunció. Terry había dado por zanjada la conversación con esa respuesta. Extendió el brazo por encima de los hombros de Candy, le dio un pequeño apretón y luego la arrastró junto a él hacia el umbral de la puerta. Has dicho que tal vez estabas reaccionando en exceso de nuevo, comentó mientras tiraba de ella. Deliberadamente no le prestaba atención al hecho de que Candy caminaba con la rigidez de una tabla. Ella tenía un rasgo obstinado en su forma de ser. Ese defecto le divertía. Ninguna otra mujer se había mostrado nunca irritada con él, pero Candy era muy distinta a todas las mujeres que había conocido en el pasado. Le miraba furiosa cuando así se sentía, o al menos eso parecía. Terry encontraba que esas reacciones eran refrescantemente sinceras. No tenía que intentar impresionarle e indudablemente tampoco formaba parte de su personalidad encogerse de miedo ante él. Era extraño, pero esa conducta desinhibida le liberaba. Con Candy no tenía que comportarse como el jefe con un súbdito sumiso. El hecho de que fuera una forastera parecía romper con las ataduras de las tradiciones que se le imponían como líder de su clan. Terry no pudo evitar hacer la pregunta que le rondaba. ¿Qué otra vez has reaccionado en exceso?, preguntó. Pues cuando me besaste. Habían llegado a la puerta cuando Candy susurró esa confesión. Terry se detuvo por completo y la sujetó. No lo entiendo, dijo. ¿Cómo reaccionaste en exceso? Candy sintió que se la acaloraba el rostro. Encogió un hombro para apartar el brazo de Terry. Era indudable que estabas furioso conmigo después, y eso también me enfureció a mí. No tendría que haberme importado, añadió con un vigoroso ademán afirmativo. No esperó a ver la reacción de Terry ante su arranque de sinceridad. Entró apresuradamente. La mujer mayor que había visto entre las sombras salió a saludarla. Su sonrisa le pareció genuina a Candy y parte de la tensión desapareció de sus hombros cuando sonrió a su vez. Frida era una mujer bonita. Las arrugas que la bordeaban las cejas y el contorno de la boca no la restaban atractivo. Tenía unos encantadores ojos castaños con puntos verdes y espeso cabello cobrizo, vetado ya por algunas hebras grises, que llevaba recogido a la altura de la nuca en una trenza. Aunque era unos centímetros más alta que Candy, ésta no se sintió intimidada. La mujer irradiaba amabilidad. Gracias por permitirme entrar en tu casa,
dijo Candy, después de completar una reverencia. Antes de devolverla la reverencia, Frida se sacó las manos del delantal blanco que llevaba alrededor de la cintura. Si quieres, puedes ocupar tu sitio en la mesa. Voy a terminar de preparar la cena. Candy no deseaba sentarse con los hombres. Terry ya se había unido al grupo y Angus se inclinaba sobre la mesa para servirle una copa llena de vino. El estómago de Candy se tensó de inmediato. Respiró con rapidez para tranquilizarse. Una sola copa de vino no iba a convertir a Terry en una persona desagradable, ¿o sí? Se dijo a sí misma que esa reacción era absolutamente ridícula y exagerada. Pero el estómago la dolía como si hubiese tragado fuego. Terry no era para nada parecido a Matthew. No se volvería desagradable. No lo haría. Circunstancialmente, Terry levantó la vista. Con una sola mirada a Candy, supo que algo andaba muy mal. El color le había abandonado el rostro. Tenía aspecto de sentir pánico de algo. Estaba a punto de levantarse de la mesa para averiguar qué la estaba preocupando, cuando se dio cuenta de que Candy tenía los ojos clavados en la jarra de vino. En el nombre de Dios, ¿qué le había pasado? Candy, ¿acaso deseas beber algo de vino? Ella sacudió la cabeza con vehemencia. ¿No sería el agua más refrescante después de un día de viaje tan largo? Terry se reclinó en la silla. Lo que bebieran parecía ser muy importante para ella. No tenía la más mínima idea de por qué y adivinó que en realidad eso no importaba. Era obvio que estaba perturbada. Si ella deseaba que bebieran agua, entonces beberían agua. Sí, concordó. El agua sería mucho más refrescante. Brad también notó la reacción de Candy. Nos vamos a levantar temprano, Angus, dijo, aunque tenía la mirada entrelazada con la de Candy. No vamos a beber vino hasta que lleguemos a casa. Frida también había oído la conversación. Se apresuró a ir a la mesa con un cántaro lleno de agua fresca del manantial. Candy, con un alivio inmediato, llevó más copas. Siéntate y descansa, la dijo Frida. Preferiría ayudarte, replicó Candy. Frida asintió. Coge ese taburete y siéntate junto a la chimenea. Puedes revolver el guiso mientras yo me ocupo de cortar el pan. Candy se sintió aliviada. En esos momentos los hombres estaban hablando y, por los entrecejos fruncidos que tenían, supuso que sería un tema importante. No deseaba interrumpirles. Y lo que era aún más importante, no deseaba sentarse junto a Angus, y el único banquillo libre estaba al final de la mesa, a la izquierda de Angus. Candy llevó el taburete que encontró contra la pared hacia la chimenea, siguiendo las instrucciones de Frida. Notó cómo la mujer seguía dirigiéndola miradas disimuladas. Era obvio que deseaba hablarla, pero debía de preocuparla la reacción de su esposo. Miraba continuamente hacia la mesa para ver si Angus las estaba prestando atención. No es frecuente que tengamos compañía, susurró Frida. Candy asintió. Observó cómo la mujer lanzaba de nuevo una rápida mirada a su esposo y luego se volvía hacia ella. Tengo curiosidad por saber por qué deseas ir a la tierra de los Granchester, susurró a continuación. Candy sonrió. Mi amiga se casó con el medio hermano del jefe y me pidió que fuera para el nacimiento de su primer hijo, contestó y mantuvo la voz en un susurro tan suave como el de Frida cuando hizo la pregunta. ¿Cómo os conocisteis?, quiso saber la anfitriona. En el Festival de la Frontera, Frida asintió. Tenemos los mismos festivales en las Highlands, aunque en otoño, no en primavera. ¿Has asistido alguna vez? Cuando Patricia vivía con nosotros íbamos, contestó Frida. Desde entonces, Angus siempre está demasiado ocupado para ir, añadió y se encogió de hombros. Siempre me divertí mucho.
Entiendo que Patricia está casada con el hermano de Brad, Patrick y Alexander, dijo Candy. ¿Ha sido una boda reciente? No, hace más de 3 años, respondió Frida. La tristeza en la voz de la mujer era muy evidente. Candy dejó de remover el guiso de carne y se recostó contra la chimenea para poder prestarle toda su atención. Era curioso, pero aunque eran casi extrañas, sentía un impulso por consolar a aquella mujer. Parecía estar terriblemente sola y Candy entendía perfectamente bien esa sensación. ¿No has tenido tiempo de ir a visitar a tu hija? Ni siquiera. He visto una sola vez a mi Patricia desde que se casó, contestó Frida. Los Warner no visitan mucho a los demás. No les gustan los forasteros. Candy no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Pero tú no eres una forastera, protestó. Ahora Patricia le pertenece a Paul. No sería correcto pedir que viniera a visitarnos y tampoco sería correcto pedir ir a su casa. Candy sacudió la cabeza. Nunca había oído nada tan ridículo. ¿Te manda algún mensaje? ¿Quién me lo iba a traer? Yo, susurró Candy. Frida miró a su esposo y luego volvió la mirada a Candy. ¿Harías eso por mí? Por supuesto. Temo que no sea correcto, dijo Frida. Por supuesto que sería correcto, arguyó Candy. Tampoco sería difícil, Frida. Si tienes algún mensaje que te gustaría darle a Patricia, te prometo que la encontraré y se lo daré. Luego, en el camino de regreso a Inglaterra, te traeré de vuelta los mensajes de ella. Tal vez incluso haya una invitación para ir a visitarla, añadió. Vamos fuera, a ver una cosa sobre los caballos, esposa, anunció Angus con voz resonante. No tardaremos. ¿La cena está casi lista? Sí, Angus, respondió Frida. Estará sobre la mesa cuando regreséis. Todos los hombres abandonaron la cabaña. Angus cerró la puerta detrás de ellos. Tu esposo parecía estar enfadado, comentó Candy. No, no está enfadado, se apresuró a decir Frida. Sin embargo, está un poco nervioso. Es un gran honor tener al jefe Granchester en nuestra casa. Angus va a alardear de ello durante 1 o 2 meses. Frida dejó los cuencos de madera sobre la mesa y luego agregó otra jarra de agua. El pan estaba cortado en trozos. Candy ayudó a Frida a volcar el guiso dentro de un gran recipiente y lo puso en el centro de la larga mesa. Tal vez durante la cena podrías preguntarle a alguno de los hermanos Warner cómo le va a Patricia, sugirió Candy. Frida parecía estar consternada. No, por Dios, sería un insulto por mi parte el preguntárselo, explicó. Si preguntara si Patty es feliz, entonces estaría sugiriendo que Paul no la hace feliz. ¿Ves lo complicado que es? No era complicado, era ridículo, en opinión de Candy. Sentía que se enfadaba en nombre de Frida. Los Warner eran crueles con esa actitud. Ninguno de ellos tenía consideración por parientes tales como padres y madres. Candy no sabía qué haría si alguien la dijera que nunca podría volver a ver a su tía Mildred y a su tío Tom. Se le empañaron los ojos con solo pensarlo. Pero si les preguntaras tú... Frida sonrió a Candy mientras esperaba que ésta comprendiera. Candy asintió. Los hermanos de Paul pensarían que, porque soy inglesa, no conozco vuestras costumbres. Sí. Les preguntaré con mucho gusto, Frida, prometió Candy. Todos los clanes de las Highlands son como los Granchester y los Warner. Todos se aíslan de los forasteros. Los Arley y los Ligan sí, contestó Frida. Cuando no están luchando entre sí, se aíslan mucho, explicó. El territorio de los Ligan está situado entre el de los Granchester y el de los Arley, y Angus me dice que pelean constantemente por los derechos de las tierras. Ninguno de ellos acude jamás a los festivales, pero todos los demás clanes sí.
Todos los ingleses son como tú. Candy intentó concentrarse en lo que Frida la estaba preguntando. Era una tarea difícil, ya que todavía estaba aturdida por el comentario natural de la mujer acerca de que los Arley eran enemigos de los Granchester.